Sean todos bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a desarrollar el tema vivir en el Espíritu o viviendo en el Espíritu, basándonos en Romanos capítulo 8, versículo 2 al 14. Ciertamente el vivir o el andar en el Espíritu es una de las cosas que la Biblia nos enseña y que en particular el apóstol Pablo desarrolla en sus epístolas. No solamente menciona en este capítulo de Romanos 8 o en Gálatas, sino que en todas sus epístolas hace mención de lo que es andar en el Espíritu, ya de una manera más práctica. Pero para poder llegar a eso, necesitamos conocer qué es lo que implica vivir en el Espíritu, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Iniciando o leyendo Romanos capítulo 8, vamos a leer versículo 2 y 3, que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pablo de alguna manera celebra la nueva vida en el Espíritu que disfrutan los creyentes gracias a la obra salvadora de Cristo. El Espíritu Santo domina todo el capítulo 8 de Romanos en particular, y es porque a través del Espíritu morando en nosotros podemos vencer la carne y tener una vida en Cristo fructífera. El capítulo puede resumirse en 3 frases: ninguna condenación, ninguna obligación y ninguna separación. Hablar de la vida en el Espíritu quiere decir que ahora nosotros somos portadores de la vida que el Espíritu posee, es decir, una vida Zoe, la cual es increada y que no es afectada o alterada por ninguna circunstancia. Vivir o andar en el Espíritu tiene diversas implicaciones, las cuales el apóstol Pablo nos menciona en este capítulo. En otras palabras, andar en el Espíritu consiste de diversos elementos de los cuales debemos de participar. Si bien esta dinámica de andar en el Espíritu o en el hecho de tener el Espíritu Santo no quiere decir que ya se va a dar como por arte de magia, un sentido mágico, ¿no? De que ya yo ando en el Espíritu. No, lógicamente implica algunos elementos que vamos a ver ahorita, donde yo tengo lógicamente que vivir, que regirme por ellos, y en ese sentido pues estoy evidenciando que es vivir en el Espíritu. Ciertamente muchos pueden tener definiciones de lo que es andar en el Espíritu, pero todo este capítulo específicamente nos da, ¿verdad?, esos elementos que nosotros debemos de desarrollar o de practicar, y que eso evidenciará si estamos en el Espíritu o no. Y cabe señalar que en este capítulo 8 de Romanos, Pablo asevera, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo y que andamos en el Espíritu. De ninguna manera es una invitación a gente, ¿verdad?, nueva para recibir el Evangelio, como a lo mejor en algunos otros pasajes pudieran interpretarse así, sino que aquí ya está hablando de una forma objetiva para los hijos de Dios. Entonces, esto no es opcional, lo que el apóstol Pablo menciona, sino que es algo que nosotros debemos de hacer. Y lo primero que encontramos en este versículo 2 y 3 que leímos es que vivir en el Espíritu o viviendo en el Espíritu, tal y como lo encontramos en la cita de Romanos 8, implica regirnos por su ley. Si nosotros recordamos el texto, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Se le llama el Espíritu de vida en Cristo Jesús porque Él hace su morada en los creyentes como miembros de Cristo, y en consecuencia ellos tienen vida juntamente con su cabeza. La palabra ley aquí tiene el mismo sentido como en el capítulo 7, versículo 23, que es un principio interno de acción que opera en el acierto y regularidad, con el acierto y regularidad de una ley, es decir, una norma o regla que rige nuestra vida. Entonces, regirnos por su ley, ¿verdad?, lógicamente es este principio que nos regula, ¿verdad?, que se establece en nuestra vida como una norma de vida, como un principio de vida. Entonces, en consecuencia, la ley del Espíritu
produce vida en nosotros, ¿verdad? Lógicamente, por eso dice la ley del espíritu de vida, porque el resultado de esta ley, el resultado de regirnos por esta norma, por esta regla, este principio de vida que trae el espíritu a nosotros, pues produce vida. Si nosotros recordamos, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el pecado, como lo mismo lo menciona en el versículo, producía muerte. El regirnos bajo ese principio corrupto producía muerte, ese era el resultado. Pero en cambio, el regirnos por la ley del Espíritu produce vida en Cristo Jesús. Nos lleva a poder no solamente desarrollar, sino a obtener la vida en Cristo, en la vida que Él mismo tiene, ¿sí? Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús significa aquel nuevo principio de acción que el Espíritu de Cristo ha puesto en nosotros. La ley de nuestro nuevo ser, esta nos liberta al tomar posesión de nuestro hombre interior. Sí, pues lógicamente el Espíritu viene a morar en nosotros, dice, nos ha vivificado, y esta nueva criatura que ha sido creada en nosotros no es una versión mejorada de mí mismo, sino que es Cristo desarrollándose en mí de una manera interior, de manera que se vea de manera exterior. Entonces es el Espíritu y trae esa ley precisamente para que este nuevo hombre interior se pueda desarrollar, y de esa manera, como ya lo dije en su momento, el resultado es la vida, ¿no? Entonces, a medida que nosotros nos regimos por esta ley del Espíritu, pues el resultado es pues favorable, ¿verdad? A diferencia de lo que traía el pecado para nosotros. Entonces, precisamente esta ley de nuestro nuevo ser nos libera, ¿verdad?, del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Esto es, del poder esclavizador de aquel principio corrupto que conduce a la muerte como tal. Entonces, vemos que el Señor, a través de su Espíritu, por medio de esta ley, pues nos libera, ¿sí? Nos quita de esa esclavitud, de esa servidumbre de alguna manera a la que nosotros estábamos ligados, atados, y por la cual no podíamos liberarnos, mejor dicho. La forma en que nosotros podemos quitarnos el pecado no es mediante nuestros propios actos, sino es por medio de la ley del Espíritu, que ahora empieza a actuar, que nos empieza a dirigir para que precisamente nosotros ahora podamos ser liberados de todo esto. Entonces, ya algunas veces yo lo he mencionado, pecado no es meramente la acción, ¿sí? Sino ahí se ve resuelto el pecado, ¿verdad?, en la acción que yo cometa. Pecado consiste más que nada en una naturaleza, en una conducta rebelde que me lleva a ir en contra de Dios. Entonces, la forma en que yo puedo liberarme de esa conducta, de esa naturaleza del pecado como tal, es precisamente por medio del Espíritu, a través de su ley. Ahora, si nosotros recordamos precisamente, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la paga del pecado era la muerte de alguna forma. La ley como tal no era mala en sí, ¿verdad?, sino que era insuficiente. Entonces nos señalaba nuestra condición, pero no nos daba la solución. Entonces podemos darnos cuenta que mediante la ley que el Señor estableció en su momento para el pueblo de Israel, consistía en una práctica, lógicamente, pero con la finalidad de que ellos de alguna manera se presentaran justos, ¿verdad?, de alguna forma, cumpliendo con esos principios de la ley, pues lógicamente iban a andar rectamente. En cambio, ahora la ley que el Espíritu trae a nosotros no consiste para que nos podamos presentar justos como tal, sino como una evidencia de que ahora Él está en nosotros, ¿sí? Entonces, precisamente es que el Espíritu, ¿verdad?, nos ayuda al establecer su ley en nosotros, esta norma, este principio de acción que nos dirige a la vida en Cristo, de alguna manera. Entonces, esta ley que el Espíritu trae en nuestra vida es esa palabra de justicia que rige en el reino de Dios. Si esta palabra de justicia, pues de alguna manera la podemos encontrar en su palabra, ¿verdad?, en el Evangelio mismo, ¿sí? Y de tal manera que ahora nosotros debemos de vivir en ella. Sí, esta palabra de justicia es aquello que me rige, que me gobierna, ¿verdad? Y lógicamente eso se efectúa por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo ahora debo de vivir en esta palabra de justicia, en esta ley que el Espíritu me lleva que trae a mi vida, ¿sí? Como yo ya mencionaba, la ley en su momento
o esta ley que el Espíritu trae no es para hacernos más aptos o cosas por el estilo, no, sino para dar una evidencia de que ahora Él está en nosotros, ¿sí? A diferencia de cómo en su momento la ley se desarrollaba en el pueblo de Israel, ¿no? De una manera práctica, lógicamente, pero con el fin de obtener algo, ¿verdad? De ser perdonados como tal, de ser limpios, de ser justificados, en fin. En cambio nosotros, pues esta ley, vuelvo a repetir, es más que nada una evidencia de que Él está en nuestro interior. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta ley del Espíritu es superior o mejor? Bueno, en el versículo 3, Pablo nos da la explicación o la respuesta, y es que en Cristo Jesús Dios nos libera de la situación de estar atados al pecado y a la muerte, ¿sí? Esto Pablo lo menciona en el capítulo 5, versículo del 12 al 21, hasta el capítulo 6, versículo del 1 al 23. Y precisamente lo describe ya de una manera más enfática en el capítulo 7, del versículo 7 al 25, donde de alguna manera nos dice, ¿verdad?, de que nosotros estábamos atados al pecado y a la muerte. Pero en Cristo Jesús el Espíritu nos libera de esta situación a la hora traer esta ley a nosotros, ¿sí? Entonces el Espíritu debe de actuar en esta forma, porque el gran poder del antiguo régimen, la ley mosaica, no era mala, ¿verdad? La ley era lo que yo mencionaba hace un momento. La ley como tal no es mala. Inclusive él nos explica en estos capítulos que la ley no es mala en sí, porque pues lógicamente fue provista de Dios, es en un sentido espiritual, ¿verdad? Que es decir, que provino de lo espiritual hacia nosotros. Sin embargo, era incapaz o de alguna manera insuficiente, dada la debilidad humana, de romper la atadura del pecado. Es decir, la ley no nos liberaba del pecado, sino nos lo señalaba nada más, y en ese sentido nosotros, al ser débiles, pues no podíamos cumplir las demandas de la ley, ¿verdad?, como tal. Entonces pues era imposible que mejor dicho, que bajo nosotros, bajo esta ley, queramos accesar o queramos purificarnos ante Dios, porque de alguna manera no es suficiente, es incapaz, no nos puede presentar ante Dios, ¿sí? En cambio, la ley que el Espíritu trae a nosotros es totalmente diferente, porque como yo ya dije, no es que por medio de esta ley o estos mandamientos que ahora Dios trae en este nuevo pacto, nosotros tengamos que practicarlos con la finalidad de ser santos o de justificarnos o cosas sin purificarnos en ese sentido, como se hacía en el antiguo pacto. No, esta ley consiste precisamente en ahora evidenciar que verdaderamente el Espíritu de Dios, Cristo mismo, está en nosotros. Entonces es una dinámica completamente diferente, ¿sí? Por eso esta ley, ¿verdad?, no produce condenación, no produce muerte, sino que produce vida y salvación en ese sentido, porque es la evidencia de que Él está en nosotros. Entonces, precisamente era incapaz la ley, ¿verdad?, en su momento de presentarnos ante Dios limpios, ¿sí?, por nuestra debilidad. Entonces Dios hizo lo que la ley no podía hacer: quebró el poder del pecado, condenó al pecado en sí mismo, ¿sí?, de tal manera que por eso envió a su Hijo a identificarse con nosotros y a darse a sí mismo como ofrenda por el pecado. Esto es parte del por qué Jesús, o mejor dicho, Cristo se encarnó en Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente en su carne, en su cuerpo, Él vino y condenó al pecado, ¿sí? Quebró el poder del pecado de esta manera y nos libera. Y ahora el Espíritu Santo, al venir a nosotros, nos da ese testimonio, pero precisamente también establece su ley para que ya nosotros no andemos errantes en ese sentido, sino que ahora que hemos pasado de muerte a vida, de esclavos a libres, podamos conducirnos de una manera correcta, lógicamente, ¿verdad? Porque como ya dijimos, esta ley es una evidencia de que Él mora en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos regulamos o vivimos o establecemos este principio de conducta, esta regla en nuestra vida, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos va guiando, pues lógicamente es una señal, ¿verdad?, de que nosotros hemos sido liberados o libertados en ese sentido. Entonces el Espíritu, ¿verdad?, de nuestra vida nos empieza a regir de esta forma al establecer su ley. Son mandamientos, son normas, es la palabra de justicia en su reino, ¿sí? Y lógicamente la finalidad de establecer su ley no es la misma mecánica que se implementó en el antiguo pacto, ¿no? Que de alguna manera era algo rígido,
algo estricto como tal. No, esta ley que el Espíritu nos da es de una manera diferente, ¿sí? Nos lleva a actuar en momentos específicos, lógicamente, y la finalidad es que esta ley, pues lógicamente produce un beneficio para nosotros como tal. Entonces, el Señor, Dios, envía a su Hijo a identificarse con nosotros y a darse a sí mismo como ofrenda por el pecado. Este acto de enviar al Hijo permite el pleno cumplimiento de la ley por parte de quienes viven según el Espíritu. Pablo no quiere decir que los creyentes puedan ahora cumplir la ley, sino que Dios considera que sus hijos han cumplido plenamente la ley debido a la obediencia de Cristo en nuestro lugar. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque a través de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros, ¿verdad?, en Él el Padre nos ve como alguien que ha cumplido fielmente lo que la ley pues lógicamente había o decía en su momento, ¿sí? Entonces, aquí en Romanos capítulo 5, 19 encontramos, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, el primer hombre, Adán, es representativo de toda la humanidad. Por eso en él, en su desobediencia, su rebeldía, fue traspasada o fue transmitida, ¿verdad?, a toda la humanidad. Es por eso que si en algún momento pudiéramos decir, bueno, pero ¿por qué yo he sido o soy pecador? ¿O por qué? Bueno, porque Adán era la cabeza representativa de toda la humanidad, pero también Cristo viene a ser el representante de todos nosotros, toda la humanidad, de la misma manera, de tal forma que así como por uno entra la desobediencia y somos constituidos pecadores, así también por uno, que en este caso es Cristo, entra la obediencia y todos somos constituidos justos. Es decir, alguien o personas, ¿verdad?, que nunca hubiesen pecado en ese sentido. Entonces, esto es lo interesante, porque precisamente solamente a través, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, la salida, la solución a nuestro problema de alguna forma. No hay otro medio, no hay otra manera en que nosotros podamos ser libres del pecado. Sí, eso es algo que vamos a traer regularmente en nosotros, ¿sí? Entonces aquí en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él, ¿sí? Cristo no conoció pecado. La Biblia dice que él no puede ser tentado ni él tienta a nadie, o sea, él no tiene comunión, pero por nosotros lo hizo pecado, es decir, lo redujo a esta condición de hombre, sí, a hombre, precisamente para que en su humanidad pudiera llevar el pecado de todos y de esta manera nosotros gozar de esa justicia de Dios, ¿sí? En él, lógicamente, ¿no? Entonces, como hijos en Cristo estamos libres de condenación porque Jesucristo ha cumplido completamente la ley en nuestro lugar. Él se convirtió en lo que somos, débiles, humanos y sujetos al poder del pecado, para que pudiéramos ser lo que Él es, justo y santo, lógicamente. Entonces, esto es lo interesante, que precisamente Él toma nuestro lugar, toma nuestra posición, para que nosotros podamos recibir de Él también este beneficio. Y bueno, aquí precisamente en Hebreos 2, 14 y 15 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que Él participó de lo mismo, carne y sangre, es decir, de un cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que por medio de ese cuerpo pudiera Él destruir la muerte, el pecado y al mismo Satanás, ¿sí? Y en ese sentido, aquellos que pues en su momento o nosotros estábamos esclavizados al pecado, ¿verdad?, y que de alguna manera había ese temor por la consecuencia de pues nos pudo liberar, de tal manera que ahora nosotros, la Biblia nos dice que ya aquellos que tenemos a Cristo, pues ese amor, ese perfecto amor echa fuera el temor. Ya no tenemos un temor, porque el Señor nos ha liberado no solamente del pecado como tal, sino también de sus consecuencias para nuestra vida. Entonces, esto es lo más glorioso, ¿verdad?, que la Biblia nos puede mostrar. Y precisamente
Es por eso que el andar en el Espíritu implica una vida o una vida regida por la ley del Espíritu, ¿sí? Tenemos que regirnos por esta ley. Esta ley, vuelvo a reseñalar y a repetir, no es una ley estricta como lo fue en su momento en el antiguo pacto, de que aquel que no la cumplía pues había una sanción como tal. No, esta ley es muy diferente, su dinámica es muy diferente porque consiste en evidenciar más que en hacer para purificarnos, ¿sí? Es una evidencia de que Él está en nosotros y no un medio para purificarnos, esta ley que el Espíritu ha traído, porque recordemos que es por medio del sacrificio de Cristo y a través del Espíritu Santo que nosotros hemos sido purificados, santificados. Entonces esta ley es esa evidencia de que verdaderamente Él mora en mí, ¿sí? Yo voy a regirme por estos principios, que estos principios, como ya dijimos, producen vida, ¿sí? Entonces, si la vida de Cristo está en mí, se tiene que ver reflejada en mis actos, en esta regla, en estos principios que rigen mi conducta. Y bueno, Hebreos 4:15 también nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por eso que Él nos conoce y Él sabe nuestra condición, ¿sí? Porque Él tuvo un cuerpo, pero no tuvo una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque su simiente no era terrenal, sino era espiritual. Entonces por eso dice que Él puede compadecerse, conoce nuestras debilidades. Jesús, no Cristo, Jesús, ese varón judío, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque lógicamente Él no procedía de una simiente corruptible como lo éramos o como lo somos nosotros, ¿sí? De alguna manera. Y bueno, el segundo punto, otro elemento que encontramos aquí con respecto a andar en el Espíritu, ya dijimos que implica regirnos por su ley, ¿sí? Es decir, evidenciar que Él está en nosotros en un principio de vida que nos rige, ¿verdad? Que nos hace manifestar esa vida de Cristo, pero también consiste en manifestar su conducta, es decir, su carácter, ¿sí? Y precisamente aquí en Romanos capítulo 8, versículo 4, es que encontramos esta referencia donde precisamente el apóstol nos declara lo siguiente: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más de alguna vez el apóstol Pablo yuxtapone, ¿verdad?, de alguna manera a los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Lógicamente en esta enseñanza no tenemos la finalidad de mostrar la característica o las obras de la carne como tal. Eso lo haremos en otra ocasión. Ahorita nos estamos centrando en aquello que implica vivir en el Espíritu, ¿verdad? Si yo digo o si la Biblia me está diciendo que yo debo de andar en el Espíritu, debo de conocer qué implica andar en el Espíritu. Una de ellas es, dijimos, regirnos por su ley, el orden que el Espíritu trae a nosotros, este principio de acción que nos rige, ¿verdad?, conforme a la palabra de justicia, y también consiste en manifestar su conducta o carácter. ¿Por qué? Porque debemos de conocer y entender o definir lo que es vivir en el Espíritu, ya que, como por ahí yo mencionaba, hay quienes muchas de las veces le llegan a dar otro enfoque, otro sentido, en más místico, por decirlo de alguna forma, y pues lógicamente muchas de las veces puede crear una idea, un concepto erróneo, ¿verdad? Y pues lógicamente nos va a hacer errar en lo que es vivir en el Espíritu. Entonces, vivir en el Espíritu es manifestar su conducta o carácter. Este versículo sirve de introducción al cambio de vida, ¿sí? Pasamos de andar en la carne, notemos, ya no andamos en la carne, pasamos de andar en la carne a vivir ahora en el Espíritu. Este giro, que representa su acto liberador, ha encontrado su repercusión en nuestra nueva vida o nuestra vida nueva. El término andamos, ¿verdad?, lógicamente habla o quiere decir algo constante, continuo, ¿sí? Es decir, no de una manera eventual, temporal o cosas similares. No, andar en el Espíritu es algo constante, ¿verdad? Hay quienes a veces pueden asociar que andan en el Espíritu porque leen la Biblia, porque oran, porque esto, porque ayunan, muchas cosas en ese sentido. No, el andar en el Espíritu no va encaminado a ese lado, aunque, como ya lo he dicho, no quiere decir
que sea algo malo, ¿verdad? Sino que precisamente lo tenemos que dar la ubicación correcta, le tenemos que dar la definición correcta para poder entender lo que implica andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es no solamente regirnos por su ley, una norma de vida, un principio de vida, sino también manifestar ese principio de vida en nuestra conducta, es decir, manifestando el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, es algo constante. Por eso yo mencionaba que Pablo aquí nos está hablando a creyentes, no a aquellos que van a ser salvos, no a aquellos que apenas han recibido esa oportunidad de acercarse a la gracia de Dios, no, sino que está hablando de ya creyentes bien establecidos que conocen a Cristo, ¿verdad? Lógicamente que ya tuvieron esa experiencia en su vida de salvación. Entonces, andar en el Espíritu es algo continuo, algo constante, ¿sí? Y lógicamente esto quiere decir que el andar en el Espíritu no es temporal o eventual, sino permanente, ¿sí? El Espíritu nos introduce a su vida para que la podamos desarrollar de forma constante, de tal manera que consiste en una conducta o estilo de vida basados precisamente en esa ley, en ese principio que el Espíritu ha traído a través del Evangelio. Cuando nosotros que escuchamos el Evangelio, que lo podemos leer a través de la Escritura, entonces el Espíritu a través de su palabra me va a establecer o me va a direccionar a esa ley que Él quiere establecer en mí, de tal manera que cuando yo la conozco, la empiezo a desarrollar, el Espíritu Santo me empieza a dirigir en esa ley, pues su carácter, mi conducta va a ser otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este principio, como ya dijimos, de vida, de acción que Él está trayendo a mí, va a hacer que mi conducta, mi vida, pues lógicamente sea diferente en ese sentido. Entonces, lógicamente se va a evidenciar quién, no mi carácter, no mi temperamento, sino el carácter, la conducta, el temperamento de quién, por decirlo de alguna forma, de Cristo. Sí, porque la finalidad de que ahora Él venga a mi vida no es para resaltar mis cualidades, mis atributos o cualquier cosa semejante a esta. La finalidad de que el Espíritu mora en mí es precisamente para que aquel que me habita, que es Cristo, por medio de su Espíritu Santo, se pueda proyectar, se pueda amplificar en mi vida. Entonces es por eso que esa conducta que yo voy a manifestar no es mi conducta mejorada, ¿sí? Sino que es la conducta o el carácter de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, precisamente, ¿verdad? Este tipo de conducta de votar es el resultado de la acción del Espíritu que mora en los creyentes. Y precisamente hay una referencia aquí en Efesios capítulo 4, versículo 17, que nos dice lo siguiente. Efesios 4, 17 nos menciona que ya nosotros no andemos, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si notamos, Pablo utiliza nuevamente el término andar como una conducta, ¿sí? Como una forma de vida en el cual se manifiesta pues el carácter, ¿verdad? En este caso el carácter que ellos manifiestan es el carácter del hombre terrenal, aquel que se centra en aspectos vanidosos, es decir, temporales, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros como espirituales, manifestar la conducta, ¿verdad?, del carácter, pues lógicamente implica manifestar lo que hay en mi pensar, en mi manera de pensar, mi pensamiento. Sí, entonces la diferencia entre los terrenales y nosotros es que ellos manifiestan sus pensamientos, sí, que están ligados a un aspecto terrenal, pero nosotros, nuestros pensamientos no provienen o no son de nosotros en sí, de una mente no renovada, de una mente terrenal, no, porque la Biblia dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces estos pensamientos, la mente de Cristo va a ser proyectada en nosotros. De alguna manera lo que yo pienso es lo que voy a manifestar, ¿sí? Entonces precisamente el andar en el Espíritu no consiste en un aspecto místico, como algunos suelen sugerir, sino en hacer todo lo que traiga vida en vez de muerte. Como yo decía, un pensamiento, la Biblia por ahí nos dice en un proverbio que así como es el pensamiento del hombre en su corazón,
es lo que lo va a definir, es decir, así va a ser Él. Entonces, si la mente de Cristo está en nosotros y de alguna manera nuestros pensamientos están gobernados por la mente de Cristo, yo voy a manifestar su carácter de alguna forma en mis actos, que consiste precisamente en ¿qué? En manifestar vida en lugar de muerte. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando yo estaba bajo el pecado, mis actos evidenciaban muerte, ¿sí? Porque ya sea que ofendía a otros, porque ya sea que estaba yo resentido, porque ya sea que yo tenía un problema interior, como lo queramos ver, era muerte al final de cuentas. Pero ahora que el Espíritu está en mí, que esta ley que Él ha traído a mi vida está regulándome, dirigiéndome, gobernándome, entonces ahora mis actos deben de producir vida, un resultado bueno, favorable en ese sentido. Entonces, lógicamente, este manifestar su conducta significa vivir una nueva calidad de vida regida por la palabra de justicia. Esto viene de dejar a un lado nuestros juicios sobre lo que merecen otras personas y en cambio buscar lo que les traería una mejor calidad de vida. Sí, o sea, en su momento yo, cuando no tenía el Espíritu, ¿verdad? Pues podía juzgar, señalar a otros, condenar a otros por sus actos, en fin. Pero ahora que tengo el Espíritu de vida, yo debo de buscar el bienestar, y que de alguna manera es así como se define el amor al prójimo: buscar el bien de aquel que está a mi lado, ¿sí? De tal manera que mis palabras, mis actos o cualquier cosa no lo afecte ni lo dañe, sino todo lo contrario. Entonces, precisamente, nos lo merezcan o no, eso ya a mí no me compete, ¿verdad? Yo debo de buscar lo que les traería un bienestar a ellos también. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy manifestando su carácter, y su carácter es misericordioso, es amor, es pacífico, ¿sí? Entonces yo no puedo estar en conflicto con alguien más, porque eso es evidencia de un resultado o de una vida que está todavía bajo servidumbre y que el resultado es la muerte. Yo debo demostrar la paz de Cristo, ser pacificador, dice la palabra, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros analizamos el carácter de Cristo, nos vamos a dar cuenta que Él es misericordioso, pacífico, benévolo, amoroso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso es lo que yo debo de manifestar en mi vida. Ese carácter, esa conducta se debe de ver en mis hechos, cada uno de estos elementos que lógicamente están relacionados al fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, independientemente si la persona lo merezca o no, ¿sí? Yo debo de contrastar las obras de la carne, ¿sí? Y vamos a leer una cita por aquí en Primera de Juan, ¿sí? 1:7, Primera de Juan 1:7, que nos dice, ¿verdad?, algo interesante respecto a esto, a nuestra conducta. Dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces, si andamos en luz, ¿verdad?, podemos tener comunión. Ahora, esto lógicamente va dirigido para la iglesia en particular. Como iglesia nosotros no podemos tener contiendas, conflictos internos, pleitos contra alguien. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos la luz de Cristo, ¿sí? Si tenemos su luz, podemos tener comunión unos con otros. Y lógicamente especifica: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque eso que provocaba muerte, como ya decía yo, ha sido quitado. Ahora, lógicamente, no nada más afecta a la iglesia en un sentido positivo, ¿verdad?, de que tengo comunión, sino que también al yo tener comunión con Cristo, puedo estar en paz con mi vecino, aun cuando no conozca de Dios, ¿sí? Eso es una realidad. Yo puedo, por el hecho de que yo estoy en paz y tengo comunión con Dios, que como dice la Escritura, Él vino a hacer la paz, ¿verdad?, conmigo, y yo la he recibido. Entonces yo puedo estar en paz con aquel vecino, con aquel amigo, independientemente de que él no conozca a Cristo, independientemente de que él quiera tener conflictos conmigo, yo estoy en paz, ¿sí? Porque yo no tengo nada que temer en ese sentido, no tengo nada que manifestar en un aspecto negativo. Ya la muerte, el resultado que estaba en mí, ¿verdad?, por causa del pecado, fue quitado. Entonces ahora en mí se manifiesta la vida, se manifiesta su carácter. Y esto lo podemos ver claro en Jesús, ¿verdad? Nos modela eso Cristo a través de Jesús, que precisamente cuando Él se encarna, podemos ver que muchos tenían conflictos contra Él,
Sí, pero ¿qué pasa? Él mantuvo o manifestó siempre el carácter de Cristo. Podemos notar, ¿verdad?, que más de algunos eran muy directos contra Jesús, lo atacaban, ¿verdad? Se oponían muchas veces. Sin embargo, siempre él mostró ese carácter compasivo, amoroso, misericordioso. Entonces, es así como nosotros, ¿verdad?, podemos o entendemos que debemos de manifestar ese carácter de Cristo, no de Jesús, de Cristo, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta precisamente aquí que este proceder no implica solamente el ayudar a nuestro semejante en alguna situación de necesidad, sino agregar los ingredientes en esa acción. En otras palabras, vivir o andar en el Espíritu implica que ahora nosotros debemos manifestar en nuestra vida cada uno de los elementos que conforman su fruto, de acuerdo a lo que Pablo nos dice en Gálatas 5 del 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Ya que eso marcará una diferencia. Entonces, todos pueden ayudar, ¿verdad? En la sociedad es muy común que veamos esto, que todos se unen para ayudar en un desastre natural o en alguna situación de alguna persona. En fin, todos pueden ayudar, ¿sí? Y a nosotros, lógicamente. Pero ¿qué es lo que va a marcar la diferencia entre esas acciones de aquellos que no conocen de Cristo y nosotros que sí conocemos? Bueno, es que estas acciones que nosotros hagamos, ¿sí?, pues van a ir impregnadas del carácter de Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, que si yo hago algo, pues lo voy a hacer con amor, con gozo o con paz o con paciencia, según la situación en la que yo esté o en la que me vaya enfrentando, ¿no? Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso, por ahí Pablo en Corintios nos dice esto, ¿verdad? Da una instrucción a la iglesia, porque había conflictos entre ellos, contiendas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pablo les ilustra y les dice, bueno, aun cuando ustedes puedan dar todo, puedan entender todos los misterios, porque era una iglesia que los dones se movían tremendamente, puedan conocer todos los misterios, puedan dar todos sus bienes, puedan sacrificarse, pero si no hay amor, es decir, si no hay esa comunión entre hermanos, Dios no ve nada de lo que ustedes están haciendo. Sí, puede sonar duro, y esa es la realidad, y es que muchas veces hoy en día la gente trata de ganarse el cielo, ¿verdad?, haciendo estos tipos de acciones. Es que yo di, es que yo hice. Sí, está bien, pero ante los ojos de Dios eso no tiene ningún valor. Tiene valor cuando le imprimimos, ¿verdad?, su carácter, que lo hacemos con amor, que lo hacemos con gozo, ¿sí? Por eso es que precisamente hoy en la historia ha habido muchos hombres que a lo mejor inclusive han dado su vida por una causa buena ante la humanidad. Pero pues eso no tiene un impacto. ¿Por qué? Porque no lo han hecho con con esa característica, con ese carácter de Cristo, ¿sí? Puede sonar tal vez duro, tal vez es muy drástico, pero esa es la realidad y es lo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué? Porque dar cualquiera lo puede hacer, y más si es movido por una conveniencia o un beneficio que va a recibir por esa acción que va a hacer. Pero en cambio, dar sin esperar algo a cambio, no todos hoy en día lo hacen así. Y más si lo damos precisamente manifestando el amor de Cristo, pues con mayor razón tiene un impacto mayor, y eso es lo que Dios toma en cuenta. Entonces, yo vuelvo a repetir y a señalar, no estamos aquí, o el Espíritu Santo no ha venido a nuestra vida precisamente para resaltar nuestros atributos, sino para resaltar los atributos de Él a través de nosotros. Entonces, esa es la diferencia. Por eso insisto, si hay quien dice, bueno, es que yo hice, yo ayudé, sí, pero aquí lo importante no es que sobresalgas tú, sí, sino que sea Cristo a través de ti. Muy pocos pueden amar y dar con ese amor. Muy pocos pueden perdonar y manifestar el perdón en alguna acción con el prójimo. Sí, yo he conocido gente que muchas de las veces ha dicho, es que yo no lo he perdonado y no lo voy a perdonar. Entonces, no todos, ¿verdad?, podemos perdonar. Entonces, en ese sentido de dar algo a alguien, sí, muchas veces es difícil, porque si hay un conflicto entre esa persona, es que me ofendió, es que me hizo, y pues yo no lo he perdonado, ni él me ha perdonado a mí, pues yo no le voy a dar nada. Se merece lo que le está pasando. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Y eso es lo que quiero llevar en este punto a que meditemos, que manifestar su conducta, sí, consiste en eso, en que yo, si ayudo, pues vaya impreso en esa acción el carácter de Cristo, cualquiera de sus elementos, como ya lo mencionamos. Entonces, ya que sin importar lo que demos, si no va acompañado de esto, de nada sirve lo que podamos hacer, puesto que todo cristiano verdadero es habitado por el Espíritu, deberá manifestar el fruto que produce en su vida. Entonces, como hijos de Dios,
al Espíritu Santo morar en nosotros, habitar en nosotros, pues se debe de manifestar el fruto. No hay cómo decirlo, pero sería algo pues y contradictorio, ¿verdad? Que decimos tener al Espíritu o a Cristo y que su fruto no se vea manifestado en nosotros. O sea, no se puede, simple y sencillamente no se podría. De alguna manera se tiene que ver el fruto que Él está produciendo en nosotros, y en este caso se tiene que manifestar, se tiene que proyectar ese carácter, ese fruto que Él está produciendo en nosotros, ¿sí? Porque es algo que se produce. Entonces, si yo pensaba que a lo mejor el andar en el Espíritu implica algo más mágico, ¿verdad? Donde ya yo tengo y simplemente se va a dar todo natural o por arte de magia, no. En realidad aquí implica pues precisamente mi responsabilidad como hijo de Dios. Si ser atendido, regirme, obedecer esta ley que el Espíritu Santo trae, y sobre todo manifestar el fruto que Él está produciendo en mí. Pero bueno, otro elemento que encontramos aquí de andar en el Espíritu es pensar en las cosas de Él. Esto lo encontramos precisamente aquí en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si nos damos cuenta, Pablo, como yo dije, hace una juxtapone, ¿verdad? Los que son de la carne y los del Espíritu. Los que son de la carne van a pensar en aspectos carnales, y los que son del Espíritu pues en las cosas de Él. Ahora, el ser humano está o bajo la influencia de la carne o del Espíritu, no hay de ninguna otra, ¿sí? O es uno o es otro, ¿sí? Simple y sencillamente. Podemos ver cómo Pablo de alguna manera cataloga a la humanidad en dos grupos, ¿sí? Los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Entonces es importante señalar que la carne hace referencia a nuestro cuerpo, siendo este seducido y atraído para manifestar la naturaleza pecaminosa, es decir, una conducta rebelde contra Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a veces a lo mejor el término carne lo podemos asociar a lo mejor a otra cosa, o hay quienes a lo mejor lo pueden asociar a otra cosa, pero carne en un sentido se refiere a nuestro cuerpo, ¿sí? Y nosotros notemos algo, y esto es interesante de poner atención. En nosotros somos espirituales, pero no hemos sido excluidos de este cuerpo, lo seguimos teniendo. Entonces, más de alguna vez nuestro cuerpo va a ser seducido, ¿sí? Seducido y atraído de alguna manera. Entonces, por eso es que nosotros debemos de pensar en las cosas del Espíritu, porque si no, aunque yo tenga el Espíritu en mí, pero si yo pienso más en las cosas de la carne, pues voy a ser más vulnerable, o voy a hacer con mayor facilidad que mi cuerpo me atraiga y me seduzca a las cosas terrenales, ¿sí? Ahorita vamos a mencionar un poquito lo que es lo terrenal, ¿sí? Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, es decir, nuestra carne, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, una vez que se lleva a la acción, ¿sí? Es decir, consumado, da luz a la muerte. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos el Espíritu, somos espirituales. Pero por eso la recomendación que el apóstol Pablo trae es que debemos de pensar en las cosas de Él. ¿Por qué? Porque si yo, aun cuando tengo el Espíritu en mí, pienso en las cosas terrenales, ¿sí? Pues lógicamente con mayor facilidad, y voy a tener una mayor vulnerabilidad, voy a ser seducido y atraído a la tentación, al pecado. Y en ese sentido, esa naturaleza pecaminosa se va a manifestar en mí, esa conducta rebelde se va a manifestar en mí. Entonces es por eso que yo debo de pensar en las cosas espirituales. Y bueno, por mencionar un ejemplo, ahorita vamos a tratar de ver otros por aquí. Mencionar un ejemplo, cosas espirituales, es poner la mira en las cosas de arriba, es decir, lo que nos espera en esta vida eterna, ¿sí? Que voy a estar con Cristo, que voy a tener un cuerpo glorificado, que el Señor me va a recompensar por mi fidelidad, que voy a pasar toda una eternidad con Él. Entonces yo tengo que pensar en eso, de alguna manera tengo que poner una balanza. Ciertamente a lo mejor la tentación me puede traer un momento de satisfacción terrenalmente hablando, pero no se compara, como lo dice Pablo, con aquella gloria que ha de ser manifestada en mí. Entonces de alguna manera yo tengo que poner una balanza de que es preferible y es mucho mejor soportar, porque es lo que de alguna manera dice Santiago, soportar la tentación y en lugar de ceder a ella, ¿sí? Porque lo que me espera es mejor. Ahora, aún con todo y eso, que es lo que acabo de mencionar,
existe una probabilidad de que podamos fallar. ¿Por qué? Porque, como ya dije, tenemos un cuerpo corruptible que constantemente nos está seduciendo. Ahora, ¿cómo nos seduce y nos atrae? A través de los sentidos, ¿sí? Nuestros sentidos. Bueno, ya conocemos nuestros sentidos, ¿verdad? O lo que es la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato. A través de nuestros sentidos nos está seduciendo y nos está atrayendo para manifestar esa naturaleza pecaminosa, esa conducta rebelde contra Dios. Entonces, por eso yo tengo que dejarme gobernar por el Espíritu a través de su ley. ¿Por qué? Porque estos sentidos yo no me los puedo quitar aun cuando soy espiritual, pero sí los puedo dominar, sí los puedo gobernar. Entonces, por eso, si yo soy espiritual, como ya dijimos, voy a regirme por su ley, voy a manifestar su conducta, voy a pensar en cosas de Él, y eso va a ayudarme a mí a que mis sentidos puedan ser gobernados por el Espíritu Santo, de tal manera que esa probabilidad de fallar cada vez sea menor, ¿sí? Y no, por el contrario, que sea algo más habitual o constante. Entonces, por eso el hombre terrenal que piensa en las cosas terrenales fácilmente es seducido, porque a través de sus sentidos es como se seduce, es como se atrae, ¿sí? Y precisamente lo incitan a experimentar. Sí, es que yo quiero sentir esto, es que yo quiero probar aquello, cómo se siente, ¿verdad? Aspectos sensoriales, ¿verdad? Lógicamente, en un sentido sensorial. Pero nosotros como espirituales es la dinámica diferente, ¿sí? Ya no podemos querer experimentar algo de donde salimos en algún momento. Y aun cuando a lo mejor, como por ejemplo en mi caso, yo pues lógicamente nunca pude o nunca probé en ese sentido algún tipo de sustancia alucinógena o cosas por el estilo, bebidas embriagantes como tal, ¿no? Sin embargo, ahora por el hecho de que el Espíritu está en mí, pues yo no tengo curiosidad meramente de probar eso, sí, sinceramente. O sea, aun cuando yo no lo probé, pues yo sé que eso está mal, produce efectos negativos, ¿verdad?, en mi cuerpo. No solamente en un sentido de adicción, sino que deteriore mi organismo. Entonces a mí no me da curiosidad el probar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, no porque yo sea muy fuerte y digo, no, yo no quiero eso, no, sino porque el Espíritu Santo está en mí y Él me ayuda a gobernar esa parte de mis sentidos, el probar, el querer gustar, el querer experimentar en ese sentido. Pero hay otras cosas, ¿verdad?, donde precisamente nuestros sentidos quieren también probar, quieren ver, quieren escuchar, quieren sentir, hablando de experiencias sensoriales. Entonces cada vez en nosotros como hijos de Dios estas experiencias sensoriales disminuyen, ¿sí? Es decir, todas aquellas experiencias sensoriales que nos seducen y que nos atraen al pecado, ¿no? Lógicamente. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos gobernar nuestros sentidos y de esta manera pueda ser menos esa seducción a través de ellos. Entonces Pablo señala que aquel que no ha reconocido a Cristo como Señor sigue teniendo el diseño o la mente del primer Adán, el cual está ligado a todo lo terrenal, siendo movido especialmente ¿por qué? Pues por los sentidos, ¿sí? Especialmente, ¿sí? Por los sentidos. Entonces nosotros podemos entender esto, que el hombre carnal es el que se deja llevar por todos los sentidos. Es lo que dice la Escritura precisamente aquí en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, este término natural habla del alma, de un aspecto anímico, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, sensorial. Entonces el hombre natural es aquel que se dirige por sus sentidos, y precisamente por el hecho de ser dirigido por sus sentidos es que su mente es dominada por impulsos. Al él experimentar sensorialmente todo, pues lógicamente esa sensación, esa percepción sensorial que tiene lo hace reaccionar impulsivamente, ¿verdad?, en actos, en palabras, en formas de conducta, en fin, que lógicamente no son de Dios ni van a favor de Dios, sino todo lo contrario. Entonces estos impulsos, ¿verdad?, que se ejecutan en este hombre natural, que es dominado por sus impulsos, valga la redundancia, consisten en hostilidad contra Dios, insubordinación y el rechazo por Él. Por eso aquel que no conoce a Cristo, aquel que no tiene a Cristo, si uno le dice, mira, te invito, por mencionar un ejemplo muy sencillo, te invito el domingo o tal día para que vengas y escuche la palabra de Dios, pues bueno, es muy probable que no vaya esa persona.
Sí, que encuentre cierta hostilidad. ¿Por qué? Porque va a decir, es que sí me gusta todo lo que dicen, pero es que como a veces ahí enseñan que se tiene que dejar esto. Entonces encontramos ya una resistencia. ¿Por qué? Porque él está dominado por sus impulsos. Porque de acuerdo a lo que él percibe sensorialmente es la reacción que él tiene. Entonces, por ejemplo, si en algún momento él está experimentando un enojo excesivo, una ira, pues él va a reaccionar en torno a eso, va a hacer impulsivamente moverse por eso. Si en el momento la situación, ¿verdad?, lo conlleva en un conflicto donde está viendo que a lo mejor están dañando a algún familiar, el impulso va a hacer que reaccione de una manera negativa. Sí, entonces son algunos ejemplos solamente por decir, puede haber algunos otros más, pero lo cierto es que este primer Adán, este hombre que está ligado a lo terrenal, se desenvuelve en esta dinámica sensorial. ¿Sí? Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos sentidos activos, lógicamente, pero la diferencia es que nosotros no somos dominados impulsivamente. ¿Sí? Nosotros somos gobernados por el Espíritu, que es una forma diferente. Entonces, por tal motivo se enfatiza que aquellos que andan en la carne como diseño de vida o práctica habitual pensarán o evidenciarán lo que en sus mentes hay. Sin embargo, el creyente en Cristo, ¿verdad?, que está en el Espíritu, ha sido transferido al nuevo régimen donde reinan la gracia y la justicia. Quien ha recibido una nueva mente centrada en el Espíritu disfruta de vida y paz y se somete por ello a la dirección del Espíritu Santo. Centra su atención y se especializa en cualquier cosa que es del agrado del Espíritu, es decir, su forma de pensar, ¿verdad? Lógicamente. La diferencia de aquellos que su mente es dominada por sus impulsos es que nosotros somos gobernados por la mente de Cristo. Entonces vemos la diferencia o el contraste. El hombre terrenal es dominado impulsivamente por una mente terrenal y nosotros somos gobernados por la mente de Cristo, ya no por mi mente terrenal. Ahora, aunque yo tengo un cuerpo terrenal, como ya lo dije, un cuerpo corruptible, como lo expliqué en primera instancia, ya nuestra mente no es dominada, ni gobernada, ni impulsada, ¿verdad?, en esta dinámica terrenalmente hablando, sino gobernada y dominada por la mente de Cristo. Entonces, al tener la mente de Cristo en nosotros, es ella la que nos gobierna. ¿Por qué? Porque ahora yo pienso como Cristo. ¿Sí? Yo pienso como Él, veo las cosas como Él las ve, y más aún, como yo dije, poniendo en una balanza qué es lo que me espera en gloria con el Señor. Tengo una herencia, dice la Escritura, estaré con Él, recibiré un cuerpo glorificado, en fin, estaré juntamente, conoceré, bueno, son tantas cosas. Entonces, en ese sentido es por eso que Pablo nos dice por ahí que debemos de poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? No nada más ver físicamente hacia el cielo, no, sino que yo visualice qué es lo que me espera en gloria, para que de esa manera yo pueda mitigar, yo pueda contrarrestar los efectos, ¿verdad?, del mundo terrenal. El mundo terrenal nos ofrece muchas cosas atractivas, que claro, no todas de ellas son malas. Sin embargo, cuando nosotros nos enrolamos más desde esta dinámica del primer Adán, un enfoque terrenal, pues lógicamente podemos perder lo que es más valioso, que es lo eterno, lo espiritual. De alguna manera la Escritura nos enseña que las cosas que vemos son temporales, pero aquellas que no se ven son eternas. Y aunque si bien es cierto hay cosas que necesitamos terrenalmente, yo no debo de anclarme a este mundo terrenal, porque al final de cuentas ha de desaparecer. Mi fe, mi esperanza y mi convicción debe estar en aquello que no he visto, porque precisamente es lo que es eterno y lo que se me ha sido otorgado a mí o a cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo. Entonces es por eso que precisamente el resultado de nuestros pensamientos están centrados, ¿verdad?, en evidenciar aquel que nos gobierna, sí, que es el Espíritu Santo. Bueno, Filipenses 4, 8 y 9 nos da una recomendación de pensar en todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable. Sí, en eso debemos de pensar, dice Pablo, y en eso debemos de hacer. Entonces, ¿por qué? Porque al pensar nosotros, o al llevar nuestro pensamiento en esa dirección, estamos pensando como Cristo lo hubiera hecho, desarrollando la mente de Cristo en nosotros. Y bueno, Proverbios también, precisamente esta era una cita que veíamos o que se mencionaba hace un momento. Proverbios en el capítulo 23 versículo 7 nos dice algo interesante respecto al pensamiento, y consiste precisamente en que
cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Según nuestros pensamientos, es lo que nos va a definir a nosotros como individuos, ¿sí? Si mis pensamientos, como ya dije, están más centrados en un ámbito terrenal, se enfatizan, se enfocan y se desarrollan desde esta dinámica, pues lógicamente nosotros somos terrenales. Pero si nuestros pensamientos están más en lo celestial, en lo espiritual, eso también va a definir nuestra conducta, que no me voy a preocupar nada más o específicamente por el ámbito terrenal, sino cómo puedo cada vez más reflejar a Cristo a través de mí. Entonces recordemos que un pensamiento puede definir nuestra conducta. Así que por eso debemos de tener cuidado de que nosotros como espirituales no nos desviemos, ¿sí?, a lo terrenal, sino nos quedemos con lo espiritual, ¿sí? Entonces, ya mencionaba yo que lo terrenal no todo es malo, lógicamente, ¿verdad? El hecho que, por ejemplo, tú aspires a un buen trabajo, tú aspires a una casa o obtener familia, en fin, algunos aspectos de esa índole no es malo. El problema ya se daría cuando entonces tú te afanas y te centras ya nada más en eso, ¿sí? Por otro lado, todo lo que conlleva a lo terrenal, como ya lo dije, es más en un aspecto sensorial, querer discernir, querer experimentar sensorialmente, descubrir algunas otras emociones que te llevan precisamente o que nos llevan a ir en contra de Dios, ¿no? Como el ingerir algún tipo de sustancia, el desvirtuar algunos aspectos como la intimidad en la pareja o cosas por el estilo. Entonces, todo eso, ¿verdad?, lógicamente habla ya de un ámbito terrenal y de un aspecto carnal. Para poder entender y poder definir más lo carnal o lo terrenal, pues lógicamente Pablo nos da una referencia en Gálatas, que precisamente las obras de la carne consiste en ira, enojo, adulterio, fornicación y algunas otras cosas más, hechicería y tantas cosas. Da una diversidad para que tú y yo entendamos que cuando hablamos de un ámbito terrenal o de los que son carnales, ¿sí?, no quiere decir que son los que trabajan o los que obtienen algún mérito en esa índole, no, sino es más que nada, como yo ya lo dije también, una conducta, manifestar una naturaleza pecaminosa que se define en una conducta, ¿sí?, de vida, lo opuesto a lo que hemos venido mencionando, que en este caso, como ya lo dije, en Gálatas capítulo 5, Pablo nos da un amplio espectro para que tú y yo podamos conocer y tener una noción de lo que es ser carnales o pensar en las cosas de la carne, ¿sí?, que conlleva todo eso, a una conducta rebelde en contra de Dios, mostrar ira, enojo, contiendas, pleitos, celos, disensiones, maledicencia, gritería, fornicación y bueno, muchas cosas que ahí tú puedes encontrar en Gálatas capítulo 5. Desde el versículo prácticamente 16, 17 en adelante puedes encontrar esta lista donde nos orienta precisamente para que no confundamos lo terrenal, ¿verdad?, en un sentido necesario y que es bueno, por decirlo de alguna forma, con lo terrenal que es innecesario y que lógicamente nos conduce a la muerte, en una conducta rebelde contra Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros manifestamos a quien nos gobierna, pues estamos mostrando así una mente renovada en el pleno conocimiento de Cristo. Cuando yo evidencio a Cristo en mi vida, pues estoy mostrando que mi mente ha sido renovada o está siendo renovada, porque lógicamente esto no es una acción nada más, sino que es constante la renovación. Entonces, como hijos de Dios, ¿nuestra carne se puede hacer evidente? Claro que sí. Como ya te lo mencionaba yo, el hecho de que somos espirituales, tenemos el espíritu, pero todavía no hemos sido liberados de este cuerpo corruptible, que es de alguna manera lo que Pablo también por ahí menciona en algunas de sus epístolas. Entonces, al tener un cuerpo corruptible, hay mucha probabilidad, ¿verdad?, que como ya dije, que nuestra carne se pueda hacer evidente, si estas obras de la carne, porque nos seducen, nos atraen sensorialmente, como ya te decía yo, a través de los sentidos. Entonces, pero es importante señalar que como hijos de Dios no tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, un carácter o una conducta rebelde. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, y no lo digo a manera de justificación, lógicamente no, pero es para que tú y yo entendamos lo siguiente. Por tener un cuerpo corruptible, mi carne se puede hacer evidente en cualquier momento. En un momento, si tú lo quieres llamar de debilidad, de descuido, se puede hacer evidente, ¿sí? Pero una cosa es que tu carne exprese eventualmente o esporádicamente sus obras, y otra que sea algo constante, una forma de vida. Son cosas muy, muy diferentes, ¿sí?
¿Por qué? Bueno, porque aquellos que no han experimentado a Cristo, que no tienen a Cristo en su vida como Señor y Salvador, esta práctica es habitual, es constante. Pero nosotros, precisamente al entender esta dinámica que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, que somos espirituales, pero todavía tenemos un cuerpo, hay probabilidad, lógicamente, como yo siempre lo digo, pues a medida que nosotros avanzamos en ese crecimiento, esa probabilidad cada vez debe de ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, si en algún momento, y te lo digo así, si en algún momento tú fallaste, bueno, tú debes de entender que eso está latente ahí. Por eso la recomendación es hacer morir lo terrenal. Por eso la recomendación es que tú y yo nos rijamos por la ley del Espíritu. Por eso la recomendación es que Pablo nos está diciendo que manifestemos su carácter, su conducta, porque tú ya tienes al Espíritu. Solamente déjate gobernar por Él a través de su ley. Cuando tú lees la palabra, Él te va a guiar, te va a revelar a Cristo para que precisamente puedas manifestar su conducta, su carácter. Y de esta manera tú puedas adquirir la mente de Cristo, o mejor dicho, desarrollar la mente de Cristo pensando en las cosas de Él. Entonces, no tenemos una naturaleza pecaminosa, pero al poseer un cuerpo corruptible es a través de Él que esa naturaleza quiere expresarse. O sea, Cristo ya mató, crucificó esa naturaleza pecaminosa, así ese viejo hombre ya lo mató, ya lo crucificó. Sin embargo, Él todavía quiere revivir a través de nosotros, por medio de nuestro cuerpo, o a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso debemos nosotros pensar en sus cosas, regirnos por su ley, mostrar su conducta, porque eso va a hacer que esta naturaleza, que este viejo hombre cada vez vaya muriendo en nosotros. Y bueno, mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 6 versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 12 al 14: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por esa razón es que es imposible que tú y yo, teniendo el Espíritu, vivamos de forma continua en las obras de la carne. ¿Por qué? Bueno, nos dice primeramente porque hemos sido plantados juntamente con Él en su muerte. Es decir, hemos muerto. Ese viejo yo, ese viejo hombre ha sido muerto, crucificado con Cristo, ¿sí? Y ahora Él se ha manifestado una resurrección espiritual en mí, de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese viejo hombre fue destruido, fue matado en la cruz. Sin embargo, como yo te dije, Él quiere señorear, Él quiere surgir nuevamente. Pero la diferencia es que como Cristo crucificó, condenó el pecado y todo esto, el viejo hombre, es por eso que este pecado, el pecado no puede, ¿sí?, gobernarnos ya, porque nos desconectamos, nos fuimos liberados. Entonces no hay forma en que tú y yo podamos seguir bajo el gobierno del pecado si ya Cristo está en nosotros, ¿sí? Por eso Pablo continúa esta recomendación: ya mis miembros, mi cuerpo, todos mis miembros, mis sentidos, ¿sí?, ya no pueden ser presentados como instrumentos de iniquidad, sino ahora como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Y el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque simple y sencillamente ya no estamos bajo la ley, esa ley que el Señor reveló, ¿verdad?, al pueblo de Israel en su momento. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya no hay ningún tipo de conexión. Ahora el hecho, como yo te dije, por el cual este viejo hombre o esta naturaleza pecaminosa quiere revivir, es nada más porque tenemos un cuerpo corruptible, pero no porque estemos bajo el pecado, no porque estemos bajo la ley, o porque el pecado siga gobernando nuestra vida o nuestro entorno. No, porque ya todo eso fue quitado por Dios, ¿sí? Precisamente para que ya no haya ningún tipo de ligadura a esa vieja creación, ¿sí? Entonces la única razón por la cual este viejo hombre, esta naturaleza pecaminosa quiere surgir, es por el hecho nada más de que tú y yo tenemos un cuerpo corruptible. Y en ese sentido, como yo te decía es por eso que en algún momento eventual es que puedas manifestar las obras de la carne, ¿sí? Pero no
vuelvo a repetir, porque tú estés bajo el dominio del pecado o estés bajo o sigas teniendo una naturaleza pecaminosa. Definitivamente no es por eso, sino por el cuerpo que todavía tenemos, que mientras no sea destruido, ¿verdad? Como lo dice Pablo, pues seguiremos en algún momento siendo incitados a corrompernos en ese sentido. Y bueno, 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Entonces aquí te doy esta pequeña referencia para que tú y yo tengamos una noción de lo que es ser carnal. Lo que es pensar en cuestiones terrenales en un sentido carnal. Celos, contiendas, disensiones. Ya te dije yo, Pablo ahí en Gálatas capítulo 5 del versículo 17 o 18 en adelante nos da otra lista para que tú y yo podamos tener esta noción más precisa. Entonces, la escritura nos enseña que ya no somos deudores a la carne. En este sentido ya no nos gobierna. Yo ya no le debo nada a la carne, por el cual, si yo ya no le debo nada, no estoy sometido ni gobernado por ella, ¿sí? Entonces no debemos de vivir conforme a lo que ella nos quiere establecer, por cuanto tenemos al Espíritu en nuestra vida. Por eso la instrucción es poner la mira en las cosas de arriba y hacer morir lo terrenal, para que de esta manera nuestra carne sea sometida por el Espíritu y no se haga evidente en nosotros. Ahora, esa es la razón, ¿verdad? Precisamente por la cual el apóstol Pablo nos da esta recomendación de hacer morir, o de quitarnos alguna vez, como lo dice aquí, quitarnos. ¿Por qué? Porque ya Cristo crucificó el viejo hombre, ya Cristo condenó y quitó el pecado. Pero como yo tengo un cuerpo corruptible, es ahí donde mi responsabilidad ya me toca a mí. Entonces lo tengo que hacer morir. ¿Cómo? Regiéndome por su ley, mostrando su carácter o su conducta y pensar en las cosas de Él. De esa forma yo voy a hacer morir los vestigios que quedan de lo terrenal en mí. ¿Sí? Entonces mire lo que dice Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Entonces dice: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, no solamente Pablo dice quítate y renueva, no, o sea, porque si te quitas, aun cuando renueves tu entendimiento, te falta lo esencial, que es vestirte. O sea, la instrucción estaría incompleta si nada más dijera quítese de vosotros y renuévese. Estaría incompleta la instrucción. Para que podamos mitigar precisamente esos deseos engañosos, tenemos que vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Entonces te reitero, ¿verdad? Esto ya me corresponde a mí. Yo me voy a vestir de este nuevo hombre que es Cristo en mí por medio de su Espíritu Santo, y al vestirme yo de Él, pues lógicamente voy a manifestar esa justicia y esa santidad de la verdad, a medida, como ya te dije, que yo me rija por su ley, que yo manifieste su conducta y que yo piense en las cosas que son de Él. Entonces vemos que Pablo nos da esta recomendación también aquí en Colosenses, ¿verdad? Precisamente nos hace mención de otras cosas más, y precisamente nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no, dice, en las de la tierra. Entonces yo da una certeza: hemos resucitado con Cristo. No lo está haciendo a manera de duda, no, da una firmeza. Hemos resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, ¿sí? Donde Él está sentado, es decir, todos esos beneficios que Dios te ha dado, pero no solamente para que tú te alegres y te goces por lo que has recibido, sino para que los manifiestes. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, nuevamente, no busques nada más lo que es pasajero, sino lo que es eterno. Y bueno, la recomendación en el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué nos dice? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí nos da una referencia más a esas obras de la carne, y eso es lo que debo de hacer morir. Ese viejo hombre está asociado a esto: a impurezas, a pasiones desordenadas, a malos deseos, a avaricia, a enojos, a ira, contienda, pleitos, celos. Está asociado a eso. Entonces yo lo tengo que hacer morir en mí, por cuanto ya el Espíritu de Dios está en mí, ¿sí? Y vestirme, ¿sí?,
de este nuevo hombre. Y vestirnos de nuestro nuevo hombre consiste precisamente en manifestar su carácter, manifestar el fruto del Espíritu, ¿sí? Que si antes se veía más el enojo en mí, ahora se puede ver más la paciencia. Que si antes se veía más la tristeza en mí, ahora se puede ver más el gozo. Entonces en eso consiste precisamente el hecho de que ahora nosotros debemos de hacer morir lo terrenal, ¿sí? Para que de esta forma esos vestigios, como yo te dije, de aquel hombre terrenal que había en nosotros, cada vez más o cada día más mueran, a fin de que precisamente esa probabilidad de que su naturaleza, su conducta se vea en mí sea menor. Entonces, como yo te dije, hay un amplio diferencia entre una manifestación eventual o esporádica y algo constante como estilo de vida. Así que si tú y yo tenemos a Cristo en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, esta naturaleza pecaminosa, este hombre terrenal no se puede ver manifestado en nosotros habitualmente, continuamente, ¿sí? Sino todo lo contrario, debe de ir muriendo cada día que pasa debe de ser menos este hombre terrenal que se vea en nosotros, se tiene que ver menos. Así que pues yo te lo dejo a tu consideración para que tú reflexiones y sobre todo tengas presente que si en algún momento pudiste haber cometido algún error o alguna falla, pues lógicamente te pongas a cuentas con Dios, le pidas perdón, pero sobre todo tengas presente que a medida que tú y yo nos rijamos por su ley, manifestemos su carácter y pensemos en las cosas de Él, ese viejo hombre va a ir menguando en nosotros de tal manera que cada vez en nosotros, en nuestra vida, se verá Cristo manifestado como manera habitual. Así que bueno, este fue el episodio de hoy. Vivir en el Espíritu o viviendo en el Espíritu, es esta pequeña serie que vamos a estar viendo. Todavía falta algunos puntos más por desarrollar de este capítulo 8 de Romanos, así que pues yo te invito para que tú puedas estar al pendiente y podamos conocer más lo que implica vivir en el Espíritu. Yo me despido, que el Señor te bendiga.